Hola, hola. Querido, ¿cómo estás, hermano? Bien, muy bien. Bienvenido. Gracias, muchas gracias por aceptar la invitación a esta serie de lives que estoy haciendo a los compañeros y colegas de la tribu 5LB del modelo hameriano y en la conmemoración de este 10º aniversario de acompañar procesos mamarios y pues quería agradecerte pues tu disposición y aceptar el espacio. No, no, hombre, al contrario, para mí es un honor, realmente me siento honrado de que me hayas propuesto hablar de esto, que además es bien importante, ¿no? Tuve la oportunidad de ver tus dos lives previos, el de Matelda y el de Eric, Matelda Lisero, Eric Bernal, grandes vivos, véanlos a los que se están conectando, por favor. Eh, Porque pueden abrir una gran puerta hacia un lugar distinto. Y sin duda me encanta hablar de esto porque a mi rango de edad, sin duda identificas a muchas personas que están sufriendo esto, ¿no? Que están Claro. empezando a tener este tipo de problemas. Y a mí me ha surgido esta idea de gritarle al mundo lo que está pasando con el cáncer de mama, que finalmente es tu expertise. Y yo desde mi ortopedista digo, bueno, finalmente a lo que me interesa es ver lo que sientes, lo que piensas, el cómo lo vives y el cómo lo viven las personas que están a tu lado, a los que acompañas, ¿no? Sí, te agradezco mucho también el que te hayas dado ese tiempo, ese espacio. Y, y agradecerte también porque para mí has, has sido, Luis, y eres un referente muy importante para mí. Llevo, desde que hiciste la serie de Amigo Dolor, dije, wow, me debo a mí mismo y le debo al mundo hacer un amiga mama, ¿no? Ok. Amigo seno, pero la vida, los proyectos y pues no he tenido todavía la oportunidad, pero sí tu contenido es muy, muy inspirador y está muy bien producido y esa fue un poco también la intención de estos 10 likes, ¿no? De tratar de suplir este vacío que siento que tú desde tu expertise has también llenado un hueco muy grande con unas aportaciones muy grandes, ¿no? Y para mí, pues, eres un gran referente en ese sentido, ¿no? En difundir y comunicar desde tu experiencia y nada, muy contento y muy honrado y agradecido también de esta oportunidad de conversar. Al contrario, gracias a ti. Bueno, hoy yo soy el entrevistador a grandes rasgos. Eh, Sin duda, conectando con lo anterior, hablaron ya mucho, sobre todo con Matelda, de que el cáncer tiene, a esto que se le llama cáncer de mama, tiene una conexión directa con los sufrimientos de la mujer, ¿no? Con los sufrimientos más profundos relacionados con el nido, con la familia, con la casa, con el, pues este territorio chiquito, ¿no? Que es el origen de muchas cosas y hablaron de la campaña cultural, social, mediática, económica, de lo que implica estar ávidamente buscando esto, ¿no? Ávidamente luchando contra el cáncer, queriéndolo detectar y alimentando un miedo en la Claro, población, lo que desde nuestra óptica es exagerado, ¿no? El cómo miramos, cómo la preocupación lo alimenta, cómo esta detección exhaustiva a través de las mastografías realmente está aumentando el problema, cómo esto alimenta el miedo, en fin, esta mirada de que se está buscando la solución en donde no lo está, como esta persona que busca las llaves en donde está el farol, ¿no? Ahí está buscando y le pregunta a otra persona, bueno, ¿y dónde se te cayeron? No, pues por allá. ¿Y por qué las estás buscando ahí? Pues porque aquí es donde hay luz, ¿no? La luz está en un punto donde no necesariamente tenemos que mirar. Y la otra es esto de los sentidos biológicos que viste con Eric, que me pareció increíble, ¿no? Esto que mencionas de la semilla, de la
de la percepción de la mama, de los sentidos biológicos de la glándula mamaria, de los conductos, que probablemente valga la pena mencionar así muy discretamente para irnos a lo que nos toca en este vivo, ¿no? Los tres temas de la glándula: la preocupación por la integridad, las amenazas en la casa o en el hogar, las peleas en los miembros de la familia, y desde los conductos, las pérdidas, ¿no? El nido vacío, el rechazo, por otro lado, que es el de no poder destetar al miembro de la familia que no se quiere ir, y las pérdidas brutales por muerte, por separación, por conflictos internos. Estos sentidos biológicos que quedan muy claros y que pueden ser fácilmente verificables en cualquier mujer que sufra de esto. Y ahora nos toca hablar un poco de la comunicación. ¿Cómo le haces? Y bueno, pues pensé, ¿cómo podría ser bueno llevar esto? Y entonces mi intuición me llevó a decirte: soy una mujer de 50 años y me acabo de hacer una mastografía como todos los años. Me salieron unas microcalcificaciones, ya me biopsiaron y me dijeron que tengo cáncer de mama. O me salió una bolita, me palpé una bolita en el seno, misma historia, me biopsiaron y tengo cáncer. ¿Qué haces? Bueno, además, tengo miedo. En mi Claro. familia hay cáncer de mama, tengo tres conocidas que han muerto de esa, no sé qué hacer, no tolero la idea de perder mi seno, de la parte estética, soy muy vanidosa, no quiero quedarme pelona, quimioterapias, radioterapias, no quiero engordar, no sé por dónde empezar, y me dijeron que tú acompañas gente. Tengo 2 hijos y entonces tengo miedo de ya no estar y de perderlos, ¿no? Típico Sí, caso. es una excelente, Tú acompañas gente con esto. sí, es Por eso te correcto. pregunto, ¿qué hago? Mira, yo creo, Luis, que en esto que planteas algo muy importante es saber desde dónde parte esta mujer de 50 años. Si ya tiene un conocimiento del modelo hameriano o no lo tiene, Okay. porque desde ahí empiezan dos caminos muy grandes, ¿no? Normalmente los hamerianos más clásicos, más antiguos, siempre trataban de llevar a la persona al modelo hameriano, porque casi todos los que somos terapeutas tenemos un poco del trauma y la herida de querer ayudar. Sí. Entonces, en ese afán de querer ayudar y pues acá hay otra manera a veces se han cometido imprudencias por arrastrar a una persona de un paradigma, de un modelo, de una manera de pensar a otra, y este es un error a evitar, que es un error que a veces cuando alguien empieza como terapeuta en esto, puede cometer ese error, ¿no? Entonces, hoy en día ya no sé, afortunadamente ya no va por ahí, sino que depende mucho de si la persona está dentro o fuera del barco, ¿no? Que es un poco una metáfora. Si está dentro del modelo alópata y no tiene ninguna referencia, pues yo muy difícilmente le pueda, sí le puedo ayudar a orientar y a entender y a bajarle el estrés y a explorar cómo estas variables que desde Hammer sabemos que no son casualidad la precisión del modelo es algo que para mí es súper importante. Y si tuviéramos más difusión de lo preciso que es el modelo, de cualquiera de esos dos lados, te dibujaría un poquito más el drama, ¿no? Porque cuanto más preciso es el modelo y cuanto más lo conozco, la incertidumbre y el miedo suelen tender a disminuir, ¿no? Entonces, cada caso es un mundo, depende de lo que yo vea, de la apertura o no al modelo hameriano, porque el modelo hameriano nos lega un conocimiento que últimamente estoy haciendo
intentos de difundir a nivel académico una dimensión que no ha sido explorada ni difundida, que es darle lugar al modelo hameriano de metateórico. Ajá. Te pongo un paréntesis muy breve. En algunos artículos sobre la integración de la psicoterapia, hay investigación en la que descubren que hay, a la hora de integrar modelos de terapia, de psicoterapia, unos autores descubren que hay una quinta vía, ¿no?, de integración. Hay 4 bastante bien definidas. Una se llama factores comunes. Hay otras que son integraciones más horizontales. Y una quinta vía que surge de estas investigaciones es el saber que hay como un campo que está más allá de los modelos y que sería un campo más amplio a nivel teórico, y se le pone el nombre de metateórico. Hammer tiene ese potencial porque desde el mismo modelo podemos explicar etología, que es el estudio de la conducta animal, medicina veterinaria, medicina humana, psiquiatría, patología. Se puede explicar el desarrollo del cerebro, la filogenia, los mapas cerebrales. Trasciende la medicina, la psicología, trasciende muchas disciplinas, ¿no? Entonces, Claro. en ese sentido, también comenté un poco con Eric el poder. Cuando yo empecé a dar el seminario específico de seno, que a finales de este mes voy a impartir la 17ª edición, una de las fortalezas que descubrí al impartir este curso es que cuando imparto un curso que solo trabajamos con 2 tejidos, glándula y conducto, durante varias horas, se puede llegar a una profundidad y a un refinamiento y a una comprensión que permite, y el estudio de varios casos permite descubrir que es demasiadas casualidades en un caso y en otro y en otro, y cómo el mismo modelo puede explicar con tanta precisión tantas cosas. Lo que genera es la experiencia de que si ha funcionado es la explicación hameriana en tantos contextos, en animales, en vacas, porque hay mucho cabras, y en mujeres humanas, y a mí y conmigo también encaja, y puedo entender que hay un trauma y que está correlacionado con el tipo de trauma, y explorar si es conducto, si es glándula. Hacer algo que se llama diagnóstico diferencial hameriano de mama nos permite verificar si el caso es de conducto, si es de glándula o si es mixto. Es una tercera opción. Exacto. Y explorar cómo en esas 3 posibilidades no hay. Puede haber, y hay casos donde puede ser un poco, el trauma a veces te puede esconder un poco, pero en una segunda vuelta de tuerca, en una tercera, va emergiendo, ¿no? Hay casos donde se ha resistido un poco más a aparecer, pero más tarde que temprano llega a aparecer. Hasta la fecha, en estos 10 años, no he tenido ningún caso, y lo digo con total honestidad, aunque parezca muy atrevido, no he encontrado ningún caso que no haya podido encontrar el trauma con especificidad, ¿no? En resumen, es que la persona mire, o sea, independientemente del tratamiento que se lleve, necesitas mirar tu conflicto. Regresando al ejemplo, ¿no? Yo te diría, a ver, tal vez no conozco las 5 leyes, pero sé que esto me vino por un conflicto de pérdida de contacto, de preocupación en el nido, todo lo que ya mencionamos, ¿no? Entonces, ¿qué te interesa para empezarlo a comunicar? O sea, a mí lo que me llama la atención es cómo lo abordas. Sí. Conozco las 5 leyes y tengo una bola y me encontraron un tumor. Entonces, tú ya me lo dijiste, si no tengo la intuición, si tengo metida hasta las entrañas la idea de la medicina convencional de que tengo cáncer y esto es malo y es por mala suerte y es por desgracia y por herencia y todo esto y me voy a morir, es muy difícil que tú acompañes. ¿Puedes dar alguna recomendación? Porque he tenido casos
ni le he movido porque yo no pregunto, o sea, yo pregunto, ¿sabes? Sí, ¿no? Y de manera muy ericksoniana, muy indirecta, voy explorando y he tenido casos donde digo, no tiene caso que lo explique. Exploramos el trauma de manera muy sutil, y si veo que la persona, aunque lo explique, no se va a posicionar, la puedo acompañar a minimizar los conflictos, a minimizar su estrés de maneras ericksonianas. Los modelos ericksonianos te facilitan poder hacer intervenciones más sutiles, no tan directas, más indirectas, a través de metáforas, a través de abordajes, donde Erickson es el maestro de las vías indirectas, ¿no? Y poder influir positivamente de manera indirecta normalmente no está disponible en otros modelos porque casi todos los modelos son muy frontales. Ujú. Entonces, he tenido casos donde no se ha explorado casi nada el modelo hameriano y algo que a mí me sirvió para ponerme contexto a mí como terapeuta, Luis, es que yo no intento en ningún momento condicionar Ok, que la persona cambie. haga, De- cambie ningún tipo, que el tratamiento lo tiene que decidir la persona y yo no digo, si me preguntan pros y contras de cada cosa o el nivel de pertinencia o adecuación desde el modelo hameriano, sí lo doy. Pero si no me lo preguntan o si veo que la persona está súper posicionada, preguntas exploratorias como, oye, ¿y estás segura de que quieres hacer eso? Sí, 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 segurísimo. Ok, perfecto. O sea, yo no, mi, mi, me fui dando cuenta que mi labor no era convencer a nadie, ni, ni empujar a, donde sí empujo, y eso sí, es a la cirugía, cuando es necesaria. No siempre es necesaria. Hay casos donde hay una ventana de tiempo, donde si no ocurre nada, y si la mujer, lo más importante, si la mujer es capaz de ignorar y no tocarse, y si el caso es ya cicatricial consolidado, si no va a haber cambios, y si la mujer no se obsesiona con verse, esa es la condición que facilita, y he tenido casos, que puedan pasar página y no hacer cirugía, siempre y cuando la bolita sí, se monitoree que no crece y la obsesión por revisarse. O sea, hay mujeres que dicen, lo tengo y no va a crecer y lo entiende y tal. Ok, vamos monitoreando. No hay cambios, no hay cambios. Ya ha pasado un año, meses, y tengo casos que han pasado 10 años. Bueno, 10 en este caso no, serían como 8 y medio, 9, sí. y no han hecho nada. Ok. Y, Lo de y no han hecho nada por cualquier decisión propia. animal, como cualquier animal que tiene un tumor, se degrada Sí, y listo. Ok, eso es bonito. O sea, vas viendo qué necesita la persona, ¿no? Y correcto. no empujas a que, no te vayas para allá, te tienes que entender cuál es, porque eso es bien importante, ¿no? Ahora, suponiendo que yo conozco las 5 leyes y sé que mi cáncer de mama se originó de los conflictos que ya mencionamos, sé que ese es el detonante, ahora, ¿cómo lo abordas? O sea, ¿qué te interesa? ¿Qué preguntas? ¿De qué lado? Supongo que de qué lado es, qué diagnóstico te hicieron, ¿no? Que no sé si miras, por ejemplo, la personalidad de la mujer o qué tipo de energía tiene o qué nivel, porque yo puedo conocer las 5 leyes, pero si a mí me dicen, ¿tienes un tumor? O sea, yo puedo decir, ay, pues sí, ya sé que es por esto, pero al mismo tiempo tener miedo, ¿eh? Claro. Estresores, experiencias traumáticas, qué tanta capacidad tiene de luxarse del ambiente o de crear una intuición diferente. Me interesa mucho saber cómo llevas a alguien que está abierto, que dice, yo quiero trabajar el fondo de mi emocionalidad que me llevó a esto. ¿Cómo lo abordas? Mira, eh, lo que me va guiando siempre es el nivel que en el modelo ericksoniano le llaman a la resistencia que tenga la persona al cambio, a la comprensión. Algo que sí o sí para mí está obligado es redefinir. En el modelo ericksoniano se le llama un reencuadre. No es sano tener la idea o llamar a la palabra. O sea, desde Hammer tenemos que como que maquillar o quitarle las connotaciones negativas a los diagnósticos alópatas que traen implícitamente
cada persona implícitamente trae una carga que no sabemos porque depende de su contexto cultural, familiar y de lo que, cómo interpreta cada quien esa palabra, ¿no? Entonces, algo que es muy útil es hacer un reencuadre, decir, a ver, ¿de qué manera te gustaría llamarle a esto? Porque, y esto depende de qué tan dentro o fuera esté, qué tan interiorizado tenga el modelo hameriano. Algo que también es muy útil y es un avance que considero que es de los más grandes que hemos hecho en conjunto con mi esposa, la psicóloga clínica Fabi Reyes, es el entender que hay una figura que desde Hammer no ha sido maximizada en su uso, que es la del tutor de resiliencia. Poder invitar a familiares, pareja, a la persona más allegada de, de la mujer que está viviendo el proceso, invitarlas a la sesión, invitar la consulta, para que a través de lo que los modelos más, por ejemplo, hay una técnica que se usa en la escuela de Milán, que es, es un modelo que surge inspirado en el modelo del MRI de Palo Alto, y la máxima representante de este modelo es Mara Selvini Palazzoli. Se le llaman preguntas circulares y es un tipo de intervención y, y, y a su vez también hipótesis circulares, que lo que busca es sacar una hipótesis de qué se debe hacer pasando a través de todos los elementos importantes de la familia a la hora de tomar una decisión. Porque desde el modelo hameriano sabemos que a veces hay conflictos entre la familia porque unos empujan hacia un lado, otros empujan hacia otro, a veces, y desde lo hameriano había un vacío de elementos y de recursos para poner paz en esto y que no sea el terapeuta, sino que sea que el terapeuta facilite bajar el ruido y bajar las discrepancias para que se pongan de acuerdo y que el terapeuta apoye lo que la familia diga, lo que la familia necesite. A veces la mujer queda como neutralizada y ahí se sugiere que los tutores de resiliencia sean los que tomen la decisión. Y yo como terapeuta apoyo la decisión que sea que se tome. Y puedo avisar con la experiencia que tengo de algo que se llama a nivel de teoría de los sistemas y tiene muchos usos, lo que es la palabra iteración. Una iteración es cuando repites algo. La ventaja que yo tengo con estos 10 años es que he tenido casos que han ido evolucionando de diferentes formas y sé qué cosas han ido funcionando y dónde se ha ido atorando cada caso, y conozco por anticipación ya cuáles son las dificultades que hay que sortear. Y ese know-how, ese conocimiento, también lo pongo a disposición, no para que me hagan caso, sino para otra vez fortalecer, empoderar y activar la agencia, la determinación y el que la persona tenga el volante de sus decisiones y yo simplemente sea como el copiloto en una carrera de un auto, ¿no? Que el copiloto te va diciendo curva a la derecha, tanta intensidad, frena tanto, eleva, checa en el retrovisor. Y mi labor es esa. Si luego, y que la persona pues necesita ir su contexto, pues decidir. Y yo soy un acompañante de procesos mamarios y me pongo al servicio y a la disposición de brindar acompañamiento en base al modelo de las 5 leyes biológicas. Entonces, empiezas tratando de bajar la carga conflictual del diagnóstico, Es quitando las algo. etiquetas e introduciéndote según si es un lobulillar, si es un intraductal, en fin, a tratar de peinar y de analizar los conflictos e identificar cuáles son. Y luego tomas a la mujer eh, para analizar las historias y empezar a armar el rompecabezas de por dónde vino el tema y a ampliar la mirada hacia su contexto, su ambiente, su entorno, es lo que te estoy entendiendo, ¿no? Y ver quién puede ser un aliado en esta situación para esta mujer
quién no es un aliado y cómo se puede sortear. Este tutor de resiliencia es alguien que puede contribuir a que esta mujer atraviese de la manera más tranquila posible. O sea, finalmente el tema es bajar la carga conflictual independientemente de la decisión que quiera tomar la mujer con respecto a su tratamiento. ¿Estoy bien? A ¿Estás pesar bien? de que quiera o no operarse, o sí o no, quimio, radios, etcétera. O sea, es eh, 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 analizar la personalidad, los conflictos, las actitudes de la mujer. Supongo que la actitud que toma hacia el tema, si es victimista, derrotista, o si es luchadora guerrera, porque es la otra que yo he visto, ¿no? Lo voy a vencer, ¿no? Y de ahí ir mirando qué piezas te pueden ayudar para poder acompañar este proceso, que tome su curso y que llegue a un mejor puerto, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, es correcto. Y algo que también es importante decir es que no hay dos casos iguales. Este modelo nos pone muy a la vista que la vida es única, las condiciones, el cómo evolucionan las cosas, y todo, y es súper personalizado. Y lo que ayuda es, con el tiempo voy descubriendo cosas que son, que también hacen que la persona diga, ah, caray, me están entendiendo de una manera que ni siquiera yo sabía. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos un nivel suficientemente competente en el modelo y sobre todo más el terapeuta a nivel de diagnóstico diferencial, eh, hay intuiciones y hay preguntas y hay conclusiones que precipitan por sí mismas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué te dice una mujer que no ha tenido ningún síntoma, que fallece el esposo Ajá. y que entra en solución de conducto? Si Sí. tenemos la variante de rechazo y se sabe, y un poco a través de las preguntas exploratorias iniciales, voy viendo que se queja, ¿no? Es que era mal padre y mal esposo y mal marido y le daba, Uh-huh. tenía a nosotros con deudas y prestaba a sus amigos y nosotros una mala vida, y uno aquí sabe que ese síntoma, claro que puede tener el duelo de falleció mi esposo, pero entró en solución Uh-huh. de una separación que llevaba años queriendo separar, y que esa muerte genera un alivio Exacto. a pesar de también un dolor por el duelo de que ahí falleció. O sea, cada programa se puede activar de muchas maneras y se pueden solapar. Entonces, cuando yo me acerco a una mujer así, y no todo el mundo, y no, obviamente esta sensibilidad los primeros años no la tenía, pero, y le puedo decir, oye, sé que te duele la pérdida de tu esposo, pero no quiero que te sientas juzgada por lo que te voy a decir, Uh-huh. pero creo que una parte muy importante de ti, y posiblemente casi nadie pueda entender esto, y no puedas compartirlo con casi nadie, porque la mayoría de personas te juzgarían, pero en tu interior también hay un gran descanso y una liberación de que se haya ido. Y cuando la persona se quiebra y dices, a ver, el modelo es muy fino y no acertamos en este tipo de cosas por azar, ¿no? Y estas cositas, hay casos únicos como este que permiten también capitalizar o maximizar las lecturas que da, entender muy bien cada síntoma, en qué fase aparece, por qué, con qué capa embrionaria, qué área cerebral, si es conducto, si es glándula. Entonces, hay una gran variabilidad de casos que con el tiempo estoy queriendo hacer una primera publicación de 20 casos así en bloque. Uh-huh. En la página web de seno5lb.com posiblemente estén en 2026, este 2025 no creo que alcance. Y tengo la intención de crear un repositorio
para que culturalmente se vaya entendiendo esto y que si esto puede ayudar a quitar ese velo de negatividad de, ay, tengo cáncer de mama, se me va a expandir, etc., etc., de toda la narrativa convencional y de otros modelos, porque otros modelos que no son las 5LB también contribuyen a veces al desconocimiento, porque lo interesante es que desde las 5 leyes entendemos cómo se activan y cómo se desactivan. Y los otros modelos son casi todos, proponen una intervención sin haber entendido con tantísima profundidad el proceso mamario, ¿no? Entonces, no sé si, creo que me preguntaste una cosa y te respondí otra que creo que era también importante, pero Sí, no, pero está bien, o sea, finalmente es como generar intuición, ¿no? O sea, es llevar a la persona a mirarse internamente y a mirar lo que está cargando. Desgraciadamente, el cómo nos ha empujado la sociedad, ¿no? A estos lugares tan complicados, el cómo estamos subidos en el tren de la ansiedad, el cómo se está llevando a la población a través del miedo a buscar ávidamente estas cosas, eh, hacen que cuando tú te enfrentas a un diagnóstico, conozcas las 5 leyes biológicas o no, finalmente te mueve el mundo, independientemente de si entiendes que lo que te llevó ahí es un sufrimiento profundo que a veces puede venir de muchos años, puede venir de patrones heredados familiares, de conductas, de formas de comportamiento. Finalmente, detrás hay una preocupación en mi familia, hay una preocupación de mi casa, de mi familia, de mi hijo que está en peligro, de mi hijo que es drogadicto, de mi hijo que es eh, eh, que está metido en problemas, de mi mascota que quiero mucho y que la estoy perdiendo, de mi esposo que murió, de mi hijo con el que me peleé. O sea, finalmente el mensaje es podemos adoptar según nuestra intuición el abordaje que cada mujer necesite, desde tu óptica, la de Fabi y todo lo que están haciendo, que me parece maravilloso. Pero es como, mira esta otra parte que es la gran lección, porque la gran lección del cáncer es un crecimiento, es una transformación profunda, ¿no? Es, es el decir, esto que estoy viviendo, este sufrimiento, estos conflictos me han llevado aquí y necesito darle un vuelco a mi vida, necesito empezarla a mirar de otra forma, necesito encontrar la lección, el aprendizaje, de esta caída necesito levantarme e ir a crear una cosa diferente de cómo miro a la vida como patrón, como herencia, como personalidad. Y cuando eso sucede y se empieza a relajar, entonces todo mágicamente se empieza a arreglar y es increíble poder tener a alguien que te acompañe en eso, que no esté tan alineado con el cáncer y el miedo y las metástasis y la inminente muerte y el diagnóstico y todo esto que está creando una catástrofe, ¿no? Entonces, sí, y en este sentido que mencionas la muerte, no siempre, pero los casos que veo un poco más complicados, casos incipientes que es una cositita y no es necesario, o sea, no es el tiempo me ha ido enseñando que no todo es válido para todos los casos y que no se puede aplicar un protocolo, sería lo más inhibidor de esa individualidad que el modelo hameriano nos obliga a ponerla en primer lugar. Pero el tema de la muerte a veces necesito tocarlo y a veces, oye,
Si sientes que te tienes que ir por esto, si estás muy cansada, si lo que sea, también es válido. Yo no estoy aquí para... Tú tienes que tomar tus decisiones. Esto no tendría por qué representar un peligro a tu integridad, a tu vida, si lo entiendes. Ajá. Y hay mujeres que sobreviven también. O sea, la supervivencia y el irse lo tenemos en los dos modelos. Y yo inicialmente caí en la trampa de que, oye, desde acá puedo salvar más vidas y no sé qué. Y es como el error del principiante que todo terapeuta que se hace terapeuta te trae esa herida, porque si no, pues se haría otra, te dedicaría a otra cosa. Entonces aprendí que la persona tiene que asumir su responsabilidad, un principio ericksoniano y que seguramente esté en otros modelos es no hagas más que la persona que acompaña. Yo al principio hacía más, ¿no? Y casi todos pecamos de eso. Queremos salvar a la persona de, de sí misma y la persona es especialista en ponerse trabas, ¿no? Entonces, Ujú. también esto se puede utilizar de manera estratégica, de manera... Eh, cuanto más rígido es el terapeuta, sin Ujú. darse cuenta, contribuye a generar resistencias en el consultante, ¿no? Y desde estos modelos sistémicos, ericksonianos, estratégicos, también me han dado mucha riqueza para ser, podría decir, más colmilludo, ¿no? Porque digo, ay, eh, las lógicas no convencionales, las paradojas, las prescripciones del síntoma, hay como toda una base de recursos que no están en el modelo hameriano, pero que a través de mis necesidades, a través de seguir también las indicaciones del doctor Luis Felipe Espinosa, que ya lleva años diciendo, volteen a ver estos otros modelos, pues como que también hay una riqueza interesante en ese sentido y cada caso demanda, pues, que la persona se posicione como tenga que ser y yo lo que puedo ver es posibles problemas que pueden aparecer antes de que aparezcan por la experiencia y por el conocimiento preciso en el que me obsesioné en eso, ¿no? De decir, esto hay que mantener Hammer y aunque se integren otras cosas, no hay que perder el piso. Que hay modelos que pierden el piso y si no se hace diagnóstico diferencial hammeriano de mama, es muy diferente intervenir si la persona está en fase activa, si está en solución, o si ya está en cicatricial, porque hay casos que ya vienen con cicatrices consolidadas y, y el acompañamiento es muy diferente a si está en fase activa, a si está en solución, o sea, hay esas tres grandes categorías y cada caso requiere que sea validado, que sea analizado desde estas lógicas. Ok. Probablemente muchas personas que están por ahí no comprenden qué es esto de fase activa y fase de solución. Podríamos explicarlo así como rápidamente, tal vez, ¿no? O sea, un tumor, digamos, de glándula mamaria, tejido mesodérmico antiguo, crece en conflicto, crece en fase activa. En solución, que es cuando se resuelve el problema, se degrada, se inflama, se degrada y causa un proceso inflamatorio, caseificación, abscesos, etcétera. A eso se refiere con conflicto y solución o fase activa y fase de solución. Es diferente en un carcinoma lobulillar, que es los conductos que en fase activa o en conflicto se ulceran para abrir la luz del conducto y dejar Correcto. la leche. Finalmente el tema es, necesito amamantar, necesito lactar a esta persona de mi familia que está en peligro. Se retraen el tejido ectópico para dejar pasar más leche. Correcto. La solución se inflama y empieza a proliferar y se reduce otra vez. A eso se refiere Franju con mirar en qué fase primero en qué programa está, o si son los dos, si se están juntando, porque a veces sucede, ¿no? Y luego en qué fase del programa está esa persona.
y lo digo porque mucha gente que se conecte tal vez no entienda de lleno a este Claro. tema. No sé si quieras ampliar un poquito de esto, pero y además los sentidos biológicos los dije como muy rápido, pero lo que estoy entendiendo es, tú tomas a cada persona y tratas de mirar qué necesita y no siempre es igual, de hecho nunca es igual, es lo que Casi igual. ¿no? Correcto. Tomas qué hay, tomas los conflictos, tomas las historias, tomas las personalidades, haces un análisis hameriano para ver en qué fase está, si es un dobulillar o es un intraductal, o si tiene ganglios, mesodermo nuevo, o si tiene eh, hígado, columna, ¿no? En fin, las llamadas metástasis. O sea, cada caso es muy diferente, ¿no? Y es todo un arte. Esto se vuelve un arte, finalmente, el acompañar esto. Lo que te he entendido es que no es un protocolo, no es hago A, B, C y D, No sino lo que es miro y no lo va a la ser. Y cabeza y luego si alguien veo pretende que cuál lo sea, siempre va a fracasar. Porque, sí, porque negaría lo más importante, que es cada instante de la vida, cada experiencia es única, porque cada relación es, cada mujer tiene diferentes relaciones con diferente profundidad, con diferentes... cada persona, mujer tiene su propio nido único y exclusivo. Y una va a tener tres mascotas, otra no va a tener ninguna, una va a tener problemas constantes de pareja y de no poner límites, y otra va a tener violencia, algo que no se ha dicho desde Hammer y es importantísimo también, la violencia intrafamiliar, no solo del hombre hacia la mujer, sino también existe otra, que es la filoparental, que hay un español, Roberto Pereira, que es punta de lanza en este concepto. También, o sea, la violencia del tipo que sea dentro del nido puede activar sobre todo la glándula por pelea, ¿no? sí, Y algo que creo que se nos está escapando, Luis, y que tiene que ver con el título, y que no habíamos abordado por abordar, porque si te das cuenta es un tema complejo. claro. Y, y hay muchos detalles en este panorama, ¿no? Me gustaría proponerte que rescatáramos, tú que eres médico, tú que eres consciente, también conoces con muchísimo detalle el modelo, porque eso es otra cosa, ser médico tampoco es garantía de conocer el modelo. Yo he conocido médicos que estudian Hammer, pero que luego no siempre son competentes a la hora de defenderlo o lo defienden cometiendo errores, ¿no? Muy básicos. Y tú para mí siempre ha sido como que lo entendiste y lo difundes con mucha precisión y siendo muy fiel a la lógica interna del propio modelo. Mm, ¿Te parece que hablemos un poco también del título, que es cómo un diagnóstico, la forma en que se dice, las maneras, pues también iban a esta tríada que desde Hammer pues, se acuñó como psique, cerebro, órgano? claro, claro, sin duda. Y bueno, un poco partimos de ahí, ¿no? Por eso te puse Sí, 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 sí. lo de soy una mujer de 50 y tengo cáncer, ¿no? Eh, Platícame cómo lo miras tú, ¿no? ¿Cómo abordas esto? Es que aparte de conocer el trauma Ujú, o el conflicto subyacente, es importantísima la comunicación, porque he tenido casos que ya hay múltiples niveles en medicina, que desde nuestro modelo deberíamos estar trabajando en explicitar lo que la propia oncología convencional no entiende del todo. Por ejemplo, el triple negativo se maneja de manera súper mal porque se le agrava mucho, porque la idea de base que tienen es que los receptores de estrógeno, de factor de crecimiento epidérmico humano, HER2 y progesterona, se ve que hay ausencia. Entonces, la interpretación es
no, no hay como señales de que ninguna de las tres, de los tres, que son estas tres cosas que te buscan, como no hay piensan que esto va a ser un indicio de con qué tratamiento se va a usar. Entonces, como el triple negativo que nos está indicando es que de esta suposición de lo atacamos por el lado 1, el 2 o el 3, lo atacamos por el factor de crecimiento humano, por la progesterona o por el estrógeno, parten de la idea de que como no hay ninguno de los tres que dé señal, Ajá. y está el diagnóstico y en la imagen, entran en caos y en pánico y lo clasifican como el más maligno, porque desde su lógica, como no lo puedo atacar con estas armas, ni con estas otras, no lo puedo atacar ni con flechas, ni con bazucas, ni con espadas, entonces se le transmite esa incapacidad que trae un poco la ceguera del modelo y implícito está también ese belicismo tan incorporado a la alopatía actualmente a nivel histórico, que yo he tenido casos de triple negativo que han ido, que ese catastrofismo desde el modelo hammeriano, pues los que he visto hasta el momento han sido todos ductales y ya más evolucionados, más tipo consolidándose, que en fase activa o que en solución reciente o incipiente. Entonces, cómo la comunicación, no solo del diagnóstico por imagen, sino también de otras baterías de pruebas a las que la tecnología cada vez va avanzando, con buscar más y más y más, pero todas traen implícitamente la comunicación de que el miedo, ¿no? Como dice Matilda en algún video, ¿no? De que es una medicina del miedo. Y lo que aquí pueden ser buenas noticias, allá pueden ser muy malas. Sí. Y cómo yo le explico a alguien que ha vivido y que el universo entero vive dentro de una concepción, ¿cómo le digo yo? ¿Cómo transfiero todo lo que yo he corroborado y que pueda hacer? Esa es mi gran como labor que siento, es todo esto que he ido aprendiendo lo tengo que transferir, porque yo en una sesión, como la peli de Matrix, Morfeo te da la pastilla, y aunque te la tomes y aunque decidas salir de la Matrix, vas a tener pensamientos que te van a meter otra vez a la Matrix Claro. y es un gran reto, ¿no? Sí, sí. Sí, no, es una posición muy, muy compleja, ¿no? Yo mismo te diría, a mí el día que me diagnostiquen cáncer de próstata o de lo que sea, ¿no? Con todo y el modelo hammeriano, con todo y entender el conflicto, con todo y saber de qué se trata, claro que entras en miedo. O sea, la hipnosis es tan grande ya que de todas maneras te pega, ¿no? Entonces debe ser un lugar muy difícil para estar. Por eso yo admiro lo que están haciendo Fabi y tú, ¿no? Y sin duda, creo que estos acompañamientos pueden tomarse hasta donde la mujer lo necesite, ¿no? Porque esta mujer puede decidir si meterse al tratamiento alopático y está Sí, bien, sí, perfecto, ¿no? sí. Pero también, o sea, creo que la clave es mira el fondo del... Y si vas a hacer eso, ¿lo vas a hacer con miedo o lo vas a hacer por seguridad? ¿O lo vas a hacer por miedo a que te da más miedo este otro lado? O sea, calibrar y ver porque si se hace con seguridad, se puede hacer con seguridad y bajando la intensidad también, y ok, es tu decisión, perfecto, y yo no te voy a generar ruido, porque mi intención no es acumular casos de mi lado, porque ya me he dado cuenta que no tiene que ser mi lado tiene que ser la persona y tener yo muy claro que yo no participo en la toma de decisiones. Eso me libera a mí de caer en trampas difíciles, no prometer ni de más ni de menos, decir, mira, y a nivel ericksoniano es muy útil también contar
casos previos, decir, mira, y todo esto ayuda a entender y mira, son recursos que uno puede utilizar para que la persona se posicione, para que la persona hable, decida, para que... Y hay personas que también se atreven a veces a confrontar a los profesionales para exigir algo que requieren, y otras no, y se someten porque dicen, bueno, no me veo capaz así como estoy, como para pedir tal cosa que sí siento que necesito y que me va a hacer bien, pero no tengo la fortaleza para discutir, y también eso es algo que se necesitaría visibilizar, como el, el modelo actual hegemónico alópata no facilita ni respeta la toma de decisiones. A veces coacciona, a veces insultan y maltratan. Yo he tenido mujeres que han sido maltratadas por querer hacer cosas y porque una me dio una palabra muy, muy buena que no es nada nuevo porque fue muy inspiradora para mí, que es jerarquía horizontal. Cuando vamos con un profesional, no vamos, no, la persona suele estar en una posición de asimétrica y no todo el mundo puede asumir la horizontal, pero este conocimiento nos permite también entender que no todo el mundo va a decidir luchar las mismas batallas, o no todo el mundo va a defender sus derechos de la misma manera y que a fin de cuentas toman la decisión más fácil o la menos difícil en base a múltiples factores que es las personas que están alrededor, el profesional con quien se atiende, y algo también importante es una segunda, una tercera, una cuarta o una quinta opinión dentro de un mismo modelo o incluso en otros modelos, casi ninguna Sí. llega a aportar tanto como la visión del modelo americano competentemente transferido a la persona que solicita la atención. Y en lo que deriva esto es en una de los factores más importantes que yo miro aquí, que es que la mujer tome el control de sus, Claro, que la mujer eh, siga su intuición y tome el control y sea la decisión que decida tomar. Siempre se necesita alguien con quien platicar y a veces ese con quien platicar no está en la familia, porque de hecho la familia la llevó al conflicto, ¿no? claro. A veces no está en una amiga, porque tal vez no tenga la capacidad de profundizar en lo que realmente se necesita. Entonces, por eso es que a mí me encanta lo que estás haciendo, lo que están haciendo. 10 años acompañando ya a mujeres con este tema que es súper interesante, que es un tema de salud pública importante, ¿no? Y que se necesita mucho. Nos queda poquito tiempo, Fran. Yo no sé si quieras decirnos un poco del curso, de lo que estás haciendo, de tu parte. Sí, sí. Gracias. Sí, la intención es también invitar a una clase magistral gratuita que va a ser este sábado, el sábado 15 por la mañana en España, por la mañana en México y por la tarde en España, en la página web seno5lb.com diagonal SES, que son las siglas de Seminario Específico de Seno. Pueden encontrar la información, se pueden registrar gratuitamente. Va a haber el fin de semana, el último fin de semana de noviembre, va a haber la 17ª edición del Seminario Específico de Seno, que se ha impartido presencialmente en México, en España y en línea. Y el objetivo pues, que tenemos aquí pues, simplemente es encontrar maneras de hacer más visible, más audible esto, porque pues, las fuerzas o las intenciones, las mejores intenciones de difusión propias del modelo que no es hammeriano, no llegan a generar una esperanza, una oportunidad, ¿cuántas veces hemos escuchado de las grandes inversiones y recolectas y dona por el cáncer de mama? Y
Ujú. Toda esa cantidad de recursos, qué grandes diferencias han marcado en año tras año de un octubre rosa. Aquí yo podría sonar muy pretencioso, pero no es el objetivo, pero yo he descubierto que desde aquí, y cualquiera lo puede descubrir, desde aquí se puede hacer muchísimo más con menos y no contamos con ningún tipo de apoyo de nada. Y hay muchas más oportunidades de esto que se busca y que se prometa que en el discurso pues, que se impulsa desde las instituciones, ¿no? Ujú. Pues me parece increíble, y me llevo como, como reflexión. eh, Divulguemos esto, empecemos a mirar esto desde otra óptica. Y si tú que estás ahí, mujer, que has caído en este lugar, caído entre comillas, ¿no? Porque son procesos biológicos que van y vienen, que se desequilibran y reequilibran. Esta es una gran oportunidad para mirarte internamente, mirar tu historia, mirar tu sistema, mirar tus lealtades, tus conflictos, todo lo que trae cargando un patrón familiar, en fin, y para eso se necesita pues gente que ya tenga experiencia en mirar estas cosas. Nunca está de más, además de seguir el tratamiento que tu intuición te dé, el ser acompañado por alguien que conozca esto y que pueda ser un oído para ti, un alma compasiva. Fran y Fabi tienen una capacidad increíble para acompañar, eh, una personalidad muy linda, muy empática, muy compasiva y que puede encontrar tal vez donde puedes encontrar un punto de agarre para empezar a reequilibrar tu vida, no solo en sentido físico, sino en el sentido eh, sistémico y empezar a abrir puertas hacia lugares que no te imaginas y poder crear de estas experiencias algo transformador para tu vida, ¿no? Así Sí. lo veo. Y por último, pues también quería mencionar al Café Galería La Cueva del Rey de San Mateo Tlalpan de Camachalco, es el lugar en el que estamos en este momento, y al doctor Edmundo Mesa, que es el director cultural de este proyecto. Justo hoy, cosas de la vida, se fue la luz en la región y justo aquí no, pues sí hay luz, ¿no? Entonces nos rescató el día de hoy el doctor Edmundo Mesa. Y nada, pues agradecerte nuevamente pues tu amistad, tu cercanía y la confianza que siempre me has depositado en este sentido y te estoy muy agradecido por este espacio, esta oportunidad, tu amistad y tu profesionalidad y también tu valentía a la hora de decidir, voy a divulgar esto, aunque no esté tan bien visto todavía en todos lados. Esta valentía para mí es una super inspiración y siento que es lo que necesitamos contribuir y hacer más. Muchísimas gracias, Luis. Te mando un abrazo con mucho cariño Muchas y gracias. agradecimiento. Que hay muchas preguntas. Voy a procurar subir esto en el muro, en el perfil de ambos. Y si necesitan hacer preguntas por ahí, con mucho gusto, tanto técnicas como dudas biológicas, médicas, etcétera, con mucho gusto. Gracias, Franju, por el espacio. Gracias por darme esta oportunidad. Es un honor para mí poder platicar de esto contigo. Honro tu camino, te lo agradezco. Y gracias a todos, todas los que se conectaron. Y ojalá puedan compartir esto también. Muchas gracias. Un fuerte abrazo a todos y todas. Gracias. Abrazos grandes. Gracias. Yes. Gracias.